Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar. Ideas profundas presentadas de manera sencilla. Fe, conciencia. Donde lo que creas, creas. Bayera, deja de matar a tu hermano. Por Jack Lewis. El doctor habla una vez más con voz cansada. Los resultados son buenos, pero no suficientes. Y luego esa frase que siempre cae como un bote de agua fría. Pueden intentarlo de nuevo, aunque no les puedo dar ninguna garantía. Ella se resigna. Él solo pregunta cuánto va a costar esta vez. No discuten, porque ya aprendieron después del tiempo que discutir no va a cambiar nada. Salen del consultorio con la carpeta en la mano, estudios, caminando los dos en silencio. Afuera el sol brilla. Las familias empujan carriolas y ellos se sienten fuera del mundo. Llevan 8 años intentando tener un hijo. 8 años de agujas, oraciones, ilusiones que duran 3 semanas y acaban en el mismo resultado negativo. Él lo vive como una misión, ella como una derrota. Y entre los dos, el amor se desgasta y se convierte en puro calendario. Una noche, ella dice, ya no puedo. Y él, que no sabe perder, contesta, tranquila, vamos a buscar otra opción, siempre hay solución. Ella lo mira con los ojos secos de tanto llorar. ¿Cuál solución? La opción llega semanas después. Una joven, sin recursos, embarazada, en otro país. Una amiga en común dice que busca una familia para su bebé. Y de pronto, la esperanza regresa. Pero no es la misma. Ahora tiene un sentido de mezcla de culpa y emoción. Firman papeles, hacen promesas, preparan la cuna. Él sonríe. Ella intenta convencerse de que esto también es amor. Cuando el bebé llega, el silencio se rompe. Llora, respira, vive. Y por fin, la casa tiene un sonido distinto al silencio de la espera. Pero nada es tan simple. La mamá biológica aparece de repente. Parte del trato. Llama, pregunta, manda fotos. Dice que lo extraña, aunque está agradecida. Y aunque todos fingen calma, algo adentro empieza a quebrarse. Ella se siente reemplazada. Él se siente en deuda con ella. Y el niño crece entre 2 mujeres que lo aman y un hombre que ya no sabe a quién cuidar primero. Los años pasan y cuando la historia parece por fin estabilizarse, ocurre un milagro. Ella queda por fin embarazada, sin tratamiento, sin médicos, así, de la nada. Nadie sabe cómo explicarlo. Los doctores dicen que fue algo insólito. Dicen que es un regalo. Ella de verdad lo cree. Su esposo también. Pero el niño mayor, el adoptado, empieza a notar algo distinto en la casa. Los abrazos se reparten con cuidado. Las comparaciones salen sin querer. Tu hermano es igualito a tu papá. Él se parece más a ti. Y cada frase, por pequeña que sea, le toca una herida. El mayor siente que lo miran diferente. Y el menor crece con la sensación de ser la prueba de que Dios sí escucha. Y papá y mamá ya no saben cómo amar sin dividirse.
Él intenta ser justo, ella proteger. Pero entre el deber y el amor, ahora están ahogados. Hasta que un día, el mayor, ese niño que no pidió nacer entre tanto caos, pregunta: ¿por qué a mí me encontraron y a mi hermano lo tuvieron? No hay respuesta buena. Nadie responde. Solo lágrimas, culpa y silencio. Con los años, los hermanos se distancian. El mayor se va joven, buscando su lugar. El menor se queda, cuidando lo que queda de las promesas de su padre. Y papá y mamá envejecen entre fotografías que ya no saben si son recuerdos o reproches. Desde afuera parecen una familia normal. 2 hijos, una casa, una historia. Pero dentro de la casa hay una herida que nunca se cerró. Una herida nacida del deseo de hacer lo correcto, de amar sin esperar, de creer que el amor por sí solo alcanza. Y no fue maldad. Fue miedo. Miedo a esperar, miedo a perder, miedo a aceptar que no tenemos el control. Ganas de controlar al gran misterio. Y en ese intento por ayudar al destino, ese intento por solucionar los temas de Dios, se sembró la semilla de todo lo que todavía no sabemos perdonar. No, esta historia no es nueva, solo cambió de nombres. Vamos a la Perasha. Hace miles de años, en el desierto, una pareja también esperaba un hijo. Y los años pasaban y la promesa no llegaba. Ella, cansada de esperar, propuso una solución rápida. Él aceptó. Y de ese intento por ayudar a Dios, nació un niño. Un niño amado, pero marcado por el error de sus padres. Con el tiempo, la casa se volvió un campo de tensión. Celos, silencios, miradas que no sabían cómo coexistir. Una madre sintiéndose desplazada, otra usada. Un hombre dividido entre 2 amores. Y un niño que crecía en medio de todo eso, sin saber qué culpa cargar. Años después, cuando ya no había posibilidad alguna, el milagro llegó. La mujer estéril concibió. Se rió. Y le puso a su hijo un nombre que significaba eso: risa. Pero en esa risa también había algo de miedo, porque cada milagro llega con la sombra del pasado que lo precede. El niño creció y un día la historia ya no aguantó, estalló. Las heridas no resueltas se mezclan con el instinto de proteger. La madre del milagro pidió expulsar al hijo del plan B. El padre dudó. Dios guardó silencio. Y el niño, el que no pidió nacer, fue enviado al desierto. Ahí, entre arena y seda, su madre lloró. El niño también. Y el cielo los escuchó. No los borró, no los castigó, no los mató. Solo les mostró un pozo. Un recordatorio de que incluso en el exilio hay agua. Mientras tanto, el otro niño crecía en casa. El hijo milagro. El heredero de la promesa. Pero la historia no le ahorró el dolor. Un día, su padre lo llevó a la montaña con un cuchillo y le dijo que confiara. Él no preguntó, solo subió, confió en su padre. Y cuando el filo estaba a punto de caer, el cielo volvió a hablar. El sacrificio de ese niño se detuvo, pero algo del niño murió igual. Los años pasaron, aquel niño ya adulto tuvo gemelos, el fuerte y el sensible, Esav y Jacob, el que cazaba y el que pensaba, el que gritaba y el que callaba. 2 fuerzas opuestas en un mismo techo. Y de nuevo,
Los padres eligieron, amaron distinto, y el ciclo se repitió. Promesa, milagro, confusión, celos, exilio, silencio, fe, dolor. Todo eso es Ballera. No una historia de santos, una historia familiar de humanos. Una familia rota intentando entender a Dios. Y un Dios que se revela no en los milagros, sino en las heridas. No hay fuegos, ni truenos, ni profetas gritando. Solo una casa, una pareja, unos hijos. Y la voz de una promesa que nadie sabe cómo sostener. Vamos a analizar a cada uno. La historia que empezó con una promesa imposible, siguió con una decisión desesperada. Sara y Abraham eran una pareja mayor, que no podía tener hijos. Llevaban años esperando un milagro. Y sí, tenían la voz de Dios, pero simplemente no llegaba. Y cuando los milagros se tardan, entonces la fe empieza a doler. Sara miraba a su esposo dormido y pensaba, ¿será que Dios ya se olvidó de mí? Hasta que un día decidió hacer lo que todos hacemos cuando sentimos que Dios no responde. Ayudarlo un poco. Sara le ofreció a su sierva, Agar, ten un hijo con ella. Tal vez así se cumpla la promesa. Y Abraham, que había aprendido a confiar más en el cielo que en sí mismo, dijo que sí. A veces la fe, sin límites, se convierte en obediencia ciega. Vamos con Agar. Agar no era esposa, era sirvienta. Y de pronto se convierte en madre. Por primera vez en su vida, alguien la mira con respeto. Pero ese poder nuevo la confunde. Y Sara, la esposa estéril, no soporta el reflejo. Entre las dos se abre un camino, una pelea de mujeres, sí, pero también el primer eco de la división entre quien tiene y quien sirve. Sara la humilla. Agar huye desconsolada, sola, embarazada, en medio del desierto. Y ahí, en el silencio más absoluto, una voz celestial le dice, tu hijo se llamará Ismael. Dios escucha, porque Él ha oído tu dolor. Fue la primera vez en toda la Torá que un ángel habló con una mujer. Y sí, fue con una esclava. Dios estaba inaugurando el mensaje. La historia no la cuentan solo los elegidos. La cuentan también los que fueron usados, los que nadie defendió, los que tuvieron que huir para sobrevivir. Y entonces, el hijo de Agar y Abraham nació sano. Le llamaron como dijo Dios, Ismael. Y aunque Abraham lo amó con todo su corazón, Sara nunca pudo ver en él a un hijo, sino a un error. Ismael creció con ese vacío. Ser amado, pero no perteneciente. Mirar a su padre y saber que hay otro hijo en camino. Pero el hijo de la promesa, el hijo legítimo, el que vendrá después. Cuando finalmente Sara concibió a Isaac, el fuego se encendió de nuevo. Celos, comparación, miedo, territorio. Sara le pidió a Abraham que los echara. Agar e Ismael se fueron al desierto con un poco de agua y un corazón partido. Abraham escucha la voz de Dios. Dios le dice que le haga caso. Y cuando la cantimplora se vació, Agar soltó un grito. No puedo ver morir a mi hijo. Y la Torá nos dice, y Dios oyó la voz del muchacho. No la oración perfecta de su mamá, no la plegaria religiosa. El grito
del niño. Dios escucha el grito y abrió un pozo enfrente de ellos. Y ahí nace el símbolo de Ismael, el fuego que redime cuando encuentra agua, la pasión que necesita aprender humildad, la fe sin estructura que debe transformarse en fuente de agua. Y mientras tanto, en la casa prometida, el milagro prometido pasa. Sara, vieja, seca, ríe entre lágrimas al tener en brazos a su hijo, Itzhak. Risa significa su nombre, porque solo puede reír quien ya perdió toda la esperanza y Dios lo sorprende. Pero esa risa se apaga pronto. Itzhak crecerá con una sombra sobre su cabeza, la de su hermano exiliado. El niño del milagro lleva dentro la culpa del reemplazo. Y el golpe final llega cuando Dios le pide a Abraham lo impensable. Unos años después le dice: lleva a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, a Itzhak, y ofrécelo en sacrificio. Y Abraham, una vez más, no pregunta, no discute, no duda, obedece. El mismo hombre que había defendido a Sodoma del castigo divino, ahora no defiende a su propio hijo. Y ahí, sobre aquel monte, la fe se convirtió en trauma. El cuchillo nunca cayó, pero algo sí murió ese día: la inocencia de Itzhak. El niño de la risa se volvió el hombre del juicio, el hombre del silencio. Y desde entonces no habla más. Itzhak solo cava pozos en la historia de la Torá. Busca agua, busca sentido, busca raíz. Itzhak encarna el límite después del exceso de bondad. El alma que aprendió que amar sin contención también hiere. Y todos en algún momento decidimos: o somos similares a papá y mamá, o somos antagonistas. Si sientes que tu alma te está pidiendo un cambio, escucha. En Ruta Crítica te acompaño a cruzar ese umbral. Un viaje de 10 semanas donde vas a romperte con conciencia, reconciliarte con tus sombras y volver a encontrarte contigo. Si esto te resuena, entra ahora a feconciencia.com y empieza tu ruta crítica. Itzhak creció con miedo, y los que viven con miedo suelen criar hijos opuestos. Uno se vuelve por instinto, el otro puramente. El primer hijo de Itzhak fue Esav, pelirrojo, fuerte, impulsivo, cazador, el hombre del cuerpo, el que dice: ¿de qué me sirve lo eterno si tengo hambre hoy? El que nació ya hecho. Él vende su herencia por un plato de lentejas. Y así nace el imperio de lo inmediato, la cultura del resultado. El si no lo veo aquí, es como si no existe. Esav representa la fuerza desconectada del alma, el progreso sin propósito, el orden sin compasión, el poder que se justifica solo porque funciona. Y luego está Jacob, el otro hijo de Itzhak, su gemelo. Nació agarrado del talón de su hermano, el que lucha por ser visto, el que engaña para ser amado, el que quiere ser santo, pero carga con sus culpas, el hombre dividido entre el cielo y la tierra. Con los años, la vida lo obliga a enfrentarse a sí mismo. Engaña, lo engañan. Huye, trabaja, ama, pierde. Hasta que una noche, solo, se pelea con una sombra. Y en esa lucha nace su nuevo yo, Israel. Porque es él el que pelea con Dios y el ser humano y no se rinde. Jacob es el puente, el alma humana tratando de reconciliar lo que sus padres separaron. El fuego de Abraham
la contención de Isaac y la fuerza de Esab. Mira la cadena. Sara es la fe que se cansa. Abraham, el amor que no pone límites. Agar, la humildad que se revela. Ismael, el grito del no elegido, queriendo ser reconocido. Isaac, el silencio del que fue atado. Esab, el poder sin alma. Y Jacob, el que intenta unirlos a todos. Esa no es la historia de un pueblo, es la anatomía de todos nosotros. Porque la guerra del mundo no empezó en Medio Oriente. Empezó en una casa, con seres humanos, en una familia. Y cada vez que repites esos patrones, cuando amas sin límite, cuando callas por miedo, cuando luchas por controlarlo todo, estás escribiendo el mismo Bereshit, el mismo Génesis de tu vida. Porque esta no es la historia de ellos, es la tuya, es la mía. Y mientras no la reconozcamos dentro de nosotros, seguiremos heredando sus guerras sin entender por qué sangramos. La historia nunca terminó, solo cambió de escenario. Hoy no se llama Abraham, ni Sara, ni Ismael, ni Isaac. Se llama humanidad y sigue en la misma casa, solo que ahora está en guerra con Wi-Fi. Ismael sigue gritando, ya no desde el desierto, sino desde las ruinas de Gaza, desde los barrios olvidados, desde las mezquitas donde la fe se mezcla con el resentimiento. El hijo del fuego sin contenedor se volvió el símbolo del exceso de fe. Esa fe que tenía Abraham, sí, la heredó. Pero Ismael representa en el Zohar Gesed Shebatumá, la benevolencia desequilibrada. No es maldad la de Ismael, es herida. El hijo del rechazo sigue buscando validación. Mírenme, escúchenme, reconózcanme. Ustedes, elegidos, rezan 3, nosotros rezamos 5. Ustedes ayunan un día, nosotros ayunamos un mes. Pero cuando el alma no es escuchada, el grito muchas veces se convierte en pólvora. Y por eso muchos explotan en nombre de Dios. El mundo musulmán carga ese eco ancestral. Una espiritualidad inmensa, rica, un fuego sincero, pero sin un agua que lo temple. Es Gesed sin Geburá, es amor sin límite que cuando no es contenido se transforma en cruzadas. Ismael no necesita condena, necesita ser visto, porque todo lo que no se abraza, tarde o temprano, se venga. Y luego el otro hijo, el hijo del silencio, Isaac. Y sí, Isaac es Israel, la nación que nació del trauma de ser sacrificada. Después de siglos de persecuciones, de exilio, de hornos, de pogroms, Israel aprendió la lección más dura. Si no te cuidas tú, nadie lo hará por ti. Pero el precio de sobrevivir es vivir a la defensiva. Isaac, que una vez fue atado por su padre, ahora se ata a su propia historia. Cada generación repite el mantra: nunca más. Y lo cumple, aunque para ello tenga que endurecerse hasta la raíz. Y el Estado judío hoy encarna la Geburá, el límite, la estructura, la contención. Pero cuando el miedo se instala, el límite se convierte en muralla y los muros se convierten en cárcel. Israel no lucha solo con sus enemigos, lucha con su propio reflejo, con la culpa de tener que defenderse, con el deseo de ser amado y la certeza de no ser entendido. Isaac necesita aprender otra forma de fe, no la que sobrevive a cuchillos, sino la que vuelve a reír
sin culpa. Y Isaac tiene 2 hijos. Esab, Occidente, la forma sin fondo. Mientras los hermanos del desierto sangran, el hermano mayor mira desde su torre de cristal. Esab nunca desapareció, solo se cambió de traje. Roma fue su primera fiel, Edom. Poder, orden, arquitectura, imperio. Luego vino Alemania, la eficiencia convertida en infierno, la ingeniería al servicio de la muerte. Y hoy, Esab se viste con traje y tiene un MBA en Silicon Valley. Mide el éxito en cifras, no en sentido. Su lema es simple: si funciona, está bien. Dinero, control, poder, pero familias destruidas. Forma sin fondo. Occidente es la Geburá Shebatuma. Eso es Esab. Los límites sin control. Control sin alma. Progreso sin propósito. Estructura sin corazón. La civilización que tiene todo menos un porqué. Construimos templos de vidrio, pero olvidamos para qué los levantamos. Hablamos de la libertad, pero somos esclavos del algoritmo. Inventamos la psicología, pero nos da miedo sentir. Hoy todos tenemos de todo, y por eso mismo sentimos que no tenemos nada. Y Esab es aquel que domina el mundo con su forma perfecta, pero su alma está vacía. Y el vacío, cuando no se llena con sentido, se llena con ruido. Y entonces, su manera de protegerse es controlando. Y en medio de todos ellos, herido, cansado, culpable, está Jacob, el que heredó la bendición de Isaac, el que intenta también sobrevivir entre los gritos de uno y el poder del otro, el pueblo del equilibrio imposible, el que todavía carga el trauma de sus padres y la culpa de sus hermanos. Jacob es el alma humana entera, el que intenta reconciliar el fuego y el miedo, el que reza por paz pero no puede dejar de pelear, el que siente que el amor de Dios sigue siendo una prueba. Israel, no el país sino la conciencia, sigue luchando con Dios y con los hombres. Y esa lucha es la que mantiene al mundo girando, porque mientras el alma siga peleando por entender su propósito, todavía hay esperanza. Israel se reconoce a sí mismo a través de su hermano Esab. Quiere ser como él, lo toma del talón, le quita su primogenitura. Pero entonces, después de todo eso, pelea con el ángel de Esab, en su soledad, cuando le duele. Y ahora sí, lo vence, porque reconoce que no es él, que él, por su propio derecho, es Jacob. Y entonces adquiere una nueva identidad. Jacob superado. Ahora es Israel. Mira bien, no son religiones, son hermanos. Ismael, el fuego que quiere ser visto. Isaac, el miedo que aprendió a contenerse. Esab, el poder que olvidó su alma. Y Jacob, la conciencia que no deja de pelear. Cada guerra, cada tratado, cada frontera no es más que una sesión familiar que no ha terminado. Y mientras los hijos sigan peleando por demostrar quién tiene la razón, el padre sigue esperando en silencio que recuerden algo mucho más simple: que todos son suyos. El conflicto del mundo no es político, es emocional. No es entre naciones, es entre hermanos. Y mientras no sanemos la casa interna,
seguiremos incendiando el mundo por afuera. Escúchame, humano despierto. Tú que respiras el mismo aire que yo. Esto no es una historia de religiones. Es la historia humana más antigua. Un corazón que late buscando otro corazón que le recuerde de dónde viene. Mira alrededor. ¿Ves a alguien que Dios no haya firmado con su aliento? ¿Algún ser humano que no lleve en sus venas la misma luz primordial? ¿Alguien que no haya sido creado a imagen y semejanza divina? El Creador no eligió un solo pueblo. Les dio roles. No se reveló en una sola forma. No habla un solo idioma. Respiró vida en toda la humanidad y depositó en cada tradición una chispa de su verdad infinita. Quien reza en cualquier lengua se inclina hacia el mismo misericordioso que escucha el llanto en el desierto. Quien busca al Eterno con corazón sincero se conecta con la misma fuente que llamó a Abraham fuera de la comodidad. Quien celebra la vida como sagrada honra al mismo Padre que no escatimó amor para todos sus hijos. Basta ya de usar la fe como un arma. Basta de convertir la espiritualidad en guerra de trincheras. Basta de confundir devoción con división. Lo divino es demasiado grande para caber en cualquier templo o doctrina. Su nombre es demasiado sagrado para ser pronunciado solo de una manera. Y su amor es demasiado para ser contenido en una sola forma. ¿Sabes cuál es el verdadero milagro? No que el mar se parta, no que los muertos resuciten. El verdadero milagro es que un corazón endurecido por el dolor pueda ablandarse lo suficiente para volver a latir en sincronía con el otro, sin dejar de ser él. Y el milagro ocurre cuando quien se siente elegido reconoce en el otro a su hermano. Quien se siente excluido reconoce que también es hijo. Quien observa desde afuera reconoce que todos venimos de la misma casa y sangramos igual. Y cada uno ve en el espejo del enemigo su propio reflejo. No se trata de que abandonemos nuestras tradiciones. Al contrario, se trata de que las vivamos con tanta autenticidad que descubramos lo que siempre estuvo ahí. Que el mismo Dios que algunos llaman Padre, otros llaman Alá y otros llamamos Hashem, ama con locura a todos sus hijos por igual. Deja de matar a tu hermano. No con balas, no con bombas. Con tu silencio, con tu desprecio, con tu certeza de que tienes la razón absoluta. Cada vez que niegas el dolor del que piensa distinto, cada vez que justificas el sufrimiento del otro, cada vez que llamas enemigo a quien Dios le llamó hijo, estás apuñalando la mesa familiar donde el Creador soñó que cenarían juntos. Hine mató Bumanaim, Shevet Ahim Gam Yahad. Así que la próxima vez que sientas que tu verdad es la única, recuerda, el sol no brilla solo para quienes lo nombran en tu idioma. La lluvia no cae solo para quien la pide en tu tradición. El amor no late solo en corazones que creen como tú. No necesitamos más soldados para defender el nombre de Dios. Necesitamos más testigos de su amor incondicional. Más gente auténtica que exprese de la mejor manera su forma. Y cuando finalmente dejemos de pelear por quién tiene la razón absoluta, descubriremos la verdad más revolucionaria. Shivim Panim la Torah. Hay 70 formas de ver la Torah. 70 pueblos.
entenderemos entonces que la verdad nunca tuvo solo un solo lado. Estaba y está en el espacio sagrado entre un corazón y otro. Y será entonces que Dios será uno y su nombre uno. No es el triunfo de una religión sobre otra. Es el día en que todos los corazones latan al mismo tiempo, con distintas melodías, distintos colores, distintas historias, pero con la misma esencia divina. Y ese día, cuando las manos dejen de ser puños y los rostros dejen de ser amenazas, no necesitaremos que el cielo descienda. Simplemente abriremos los ojos y veremos que siempre estuvo ahí, en cada mirada, en cada respiro, en cada otro que dejó de ser ajeno y recordó que era parte de esa familia. Porque el reino de Dios no es un lugar al que vamos, es una verdad que recordamos. Finalmente, la Torá nos cuenta que Isaac e Ismael enterraron juntos a su padre. Y la metáfora es brutal. Cuando los hijos están juntos, entonces el Padre Misericordioso puede descansar en paz. Fe Conciencia, donde lo que creas, creas. Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar.